Pablo, hace un tiempo ya quería dialogar con vos. Realmente está muy complicada, se complejizó la situación de los transportistas, de la discapacidad, en un rubro que es de suma importancia, pero también de suma urgencia. ¿Querés contarnos cómo es la situación actual de los transportistas? Sí, la situación actual es importante historizar, Vaina, porque creo que la situación actual es una consecuencia de diferentes políticas que considero regresivas, ¿no? En materia de derechos a personas con discapacidad. No me gusta identificar a nadie, sí, creo que en los años 17 y 18 particularmente hemos sufrido un retroceso muy importante, la quita de pensiones a personas con discapacidad ha sido enorme, ha costado muchísimo recuperar las pensiones para esas personas que tanto lo necesitaban. En el caso de los transportistas hemos sufrido devaluaciones muy profundas en aquellos años que han empujado a muchos compañeros y compañeras a dejar la actividad. Bueno, y hoy nos encontramos con un escenario también difícil desde el punto de vista económico. Entendamos que un proceso inflacionario tan elevado como el que le toca vivir a Argentina, bueno, impacta muy fuerte sobre una prestación que en definitiva está dolarizada, ¿no? O sea, los insumos de nuestra prestación están dolarizados y bueno, y como todos sabemos, cada vez que trabajamos para el Estado, para las obras sociales, sindicales, prepagas, para el PAMI, esta burocratización, digamos, del sistema hace que, por supuesto, cobremos con muchísimos meses de atraso. Entonces, en otras circunstancias, en otros años, me gusta charlar con mis compañeros y nosotros podíamos de alguna manera soportar ese atraso que la burocracia te impone, pero claro, en este escenario es muy difícil. Nos cuesta muchísimo poder salir a trabajar. Vemos cómo caen compañeros, cómo dejan de brindar el servicio mes a mes. Y por supuesto que se dejan a personas con discapacidad sin una prestación, como vos decías, tan importante, ¿no? A mí me gusta siempre recordar y remarcar que el servicio de traslado de personas con discapacidad es un servicio que es muy probable que en algún momento de la vida de cualquiera de nosotros lo necesitemos, ¿no? No, eso que decís, por lo menos a mí me hace pensar y reflexionar, pero también me da intriga saber cómo, en tu caso personal, por ejemplo, cómo llegás al rubro. Y por otro lado, ¿cuáles son los valores que tenés que ir desarrollando todo el tiempo en esta profesión? También para que la gente sepa qué es lo que está en juego a la hora de prestar un servicio. Básicamente la empatía, ¿no? La empatía con aquel que necesita. Esto no debería ser solamente un valor que tengan que tener los transportistas de las personas con discapacidad. Pero de todas formas, yendo a lo que vos traes, claro, uno desarrolla una empatía con una persona que está necesitando de un servicio que vos estás brindando. En mi caso personal tiene que ver con una historia familiar. Yo estoy en el rubro de la discapacidad, en este caso trasladando personas desde hace 20 años. Y bueno, me introduzco de alguna manera en la actividad en un momento donde la expansión de derechos y la incorporación de personas a un sistema virtuoso, porque en definitiva hay que reconocer que en Argentina las personas con discapacidad, sean del estrato social que sean, tienen el mismo servicio, ¿okay? Uno puede tener una camioneta determinada que la usa una persona que tiene una obra social prepaga como OSDE o aquel niño que no tiene ningún tipo de cobertura, pero sí tiene el programa federal Incluir Salud, que le permite que también subir a esa camioneta. Eso sucede, es real. Esto es real, digamos, hay que reconocer que el sistema en este sentido es virtuoso y por eso hay que defenderlo. Por eso nos encontrará seguramente muchas veces en la calle reclamando, porque lo que tenemos que defender también, no solamente que se le pague a los transportistas por un servicio brindado, sino defender este sistema. Este sistema es muy importante. Se ha abandonado ya hace 25 o 30 años la mirada caritativa por una mirada de derechos. Las personas con discapacidad tienen el derecho, nadie les tiene que regalar nada. Por eso es muy importante. Y mucho más frente a un escenario electoral donde, bueno, estas cuestiones empiezan a aparecer, ¿no? La idea de, bueno, que alguien apadrina a una persona con discapacidad, la idea de esto que te digo, la idea caritativa. No, acá hay un derecho que cualquier sujeto, cualquier persona con discapacidad de nuestro país
tiene las mismas herramientas para trasladarse, para rehabilitarse. Así que nada, eso hay que celebrarlo también, ¿no? Hay que celebrarlo, pero no hay que dejar pasar por alto que todavía hay mucha necesidad en esto, en el cumplimiento básicamente de los derechos. Y bueno, esto me lleva a preguntarte qué es lo que nos falta, corriéndonos un poco también de de alguna manera, de este reclamo que están haciendo los transportistas, como vos decías, la burocracia, pero ¿qué es lo que nos falta como sociedad, desde el Estado, para poder mejorar la situación de las personas con discapacidad? Lo que yo creo es una mirada integral, digamos, políticas públicas transversales que excedan los gobiernos, digamos, que aunque pase el tiempo las políticas permanezcan. Me parece que hay que tener una fuerte inversión desde el Estado, tratar de optimizar, de unificar, digamos, hoy estamos financiados hasta acá ha funcionado, ¿no? Pero bueno, por obras sociales sindicales y prepagas por un lado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. El PAMI es otro financiador, el IAPOS a nivel provincial es otro financiador, el Programa Federal Incluir Salud, que te decía, para personas que no cuentan con cobertura, es otro financiador. Bueno, lo que hay que pensar, si me lo preguntaba a mí, es en una mirada integral donde los recursos sean inyectados de un solo lugar, pensar por qué no, así como existe un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Discapacidad. Claramente tiene que ver con eso, con una fuerte inversión del Estado para que este tipo de situaciones que nos tocan atravesar ahora no las tengamos que volver a vivir. Imagino y pienso que si el sistema estaría más aceitado, ¿no? No solamente se le mejoraría la vida y en cuanto al derecho a estar contento, a la alegría que tienen que tener las personas con discapacidad también, sino que eso contagiaría también a gran parte de la sociedad. Sí, sin lugar a duda. Hablábamos de la empatía recién y cuando uno ve que una persona alcanza sus logros, aquel que arranca siempre un poco más atrás, porque hay que entender que el Estado está justamente para tratar de igualar oportunidades. Así que sí, sin lugar a dudas, creemos en eso, entendemos que la cosa va por ahí y por eso de alguna manera lo pedimos, no lo reclamamos, a esto lo pedimos. Me hacés pensar, estaba siguiendo un coach, un tipo que hace coaching, Brian Tracy, que es muy conocido, que él dice que una de las claves del éxito es agacharse y darle la mano y levantar al que está caído. Un concepto similar a lo que vos estás diciendo. Sin lugar a dudas, el Estado tiene que estar para igualar las oportunidades. Por eso, humildemente y desde mi lugar, no creo en la meritocracia. Creo que todos tenemos que arrancar de un solo lugar. Si pudiéramos, como es utópico, digo, el Estado debe estar para acompañar a las personas que lo necesitan y las personas con discapacidad siempre están arrancando de un lugar más bajo. Entonces es muy importante, por eso se debe cumplir la ley de cupo laboral respecto a las personas con discapacidad, por ejemplo, entre otras cosas. Infinidad de temas que tienen que ver con igualar derechos y oportunidades, básicamente. Bueno, estoy disfrutando mucho de poder hablar con vos y de preguntarte porque estás en el paño, el transportista de personas con discapacidad prácticamente es como un brazo ejecutor en muchas situaciones al trasladarlo. No sé, seguramente tenés situaciones en donde tenés que alzar a las personas, no solamente poner el cuerpo, sino también poner la emoción y, como decíamos, el desarrollo de valores. Volviendo al tema que nos compete, ¿qué es lo que necesita hoy el transportista de personas con discapacidad? Nosotros estamos trabajando, lo estamos haciendo desde nuestro humilde lugar, presentando proyectos que tienen que ver con, en principio, por ejemplo, con la capacitación de los choferes y transportistas de personas con discapacidad, para brindarle herramientas para trabajar con estas personas, ¿no? Eso nos parece muy importante. Y como vos decías, yendo al compromiso que tiene que tener un compañero transportista, sí, se genera un vínculo muy estrecho, se generan relaciones muy interesantes entre el transportista y el beneficiario. Vos pensás que somos las personas que estamos todos los días con ellos y llevándolo a un lugar que tanto necesitan. Entonces, que le dan movimiento también a su vida. Sí, por supuesto. Bueno, vas a ver las historias que surgen detrás de todo esto, es increíble. Transportistas que van a los cumpleaños familiares, digamos, uno se genera este tipo de vínculo. Por eso también esta empatía entre la persona con discapacidad y el transportista a la hora de reclamar junto al prestador, porque lo viven así, lo viven como propio también. No es solamente por su derecho,
sino que se genera esta empatía de ir a reclamar también por el derecho del compañero transportista, ¿no? Bueno, ahí está, es el lazo que se crea, que no están defendiendo, o por un lado sí, defendiendo el puesto de trabajo, pero por otro lado cuidando también la calidad de vida de como vos decís, el beneficiario. No dejo de pensar que bueno, en esto que te decía al principio, en la importancia y la urgencia que tiene esta protesta, este reclamo que ustedes están haciendo, que estuvieron ahora en el frente al PAMI también reclamando, sobre la cuestión de presupuestaria. Sí. Hay que mantener un vehículo, sabemos todos lo que conlleva, pero quiero que vos nos cuentes cuál es el costo de tu herramienta y cuánto vale mantenerla también para poder prestar este servicio de calidad, por supuesto. Sí, lo que nosotros hemos perdido en este último tiempo es rentabilidad, digamos. O sea, con lo que ganamos no podemos sostener un vehículo. Esta es la realidad. ¿Estamos hablando de un vehículo de gran porte? En realidad, en el transporte para personas con discapacidad existen varias categorías de transporte. Hay una que es exclusivamente para traslado de una persona con movilidad reducida, en un vehículo pequeño, donde probablemente el chofer sea el dueño y trabaje más horas y tenga la posibilidad de ponerle GNC, que es un costo más accesible. Pero también hay una inversión, por ejemplo, la rampa para subir. La rampa para subir tiene un costo elevadísimo, está hablando de $1.000.000 hoy una rampa para ponerle al vehículo, que además tiene que tener mantenimiento, una serie de cosas. Y después están quienes tienen Traffics o vehículos más grandes, que eso también es imposible. Estamos hablando de $170.000, suponte hoy una cubierta. Una cubierta, ¿eh? No el par ni la cuadra, una cubierta. Una sola cubierta. Imagínate que cambiar las 4 sería imposible. En otro momento lo hacíamos. O cambiar una unidad, estamos hablando de más de $20.000.000 un vehículo. ¿Quién cambia una unidad hoy? Entonces vos ves, uno registra cómo se va deteriorando el servicio, cómo se van, los vehículos se empiezan a caer, muy difícil reemplazarlo, y hay muchos que no pueden renovarlo porque también hay exigencias donde te dicen, bueno, tenés que tener 10 años de antigüedad. ¿Quién compra una camioneta? Nadie. Pablo, desde ya agradezco tu tiempo, tu paciencia para poder contarnos y para que la sociedad se entere de lo que es un trabajo de transportista, pero también de lo que se genera en el durante, ¿no es cierto? Lo último que quiero saber es si tuviera la posibilidad de hablar con autoridades, llámese políticas, administrativas, y lo estuvieras enfrente y te dijeran, bueno, decinos o pedinos que te vamos a dar una solución al problema de la gente que vos estás representando también. ¿Qué es lo que les dirías? ¿Qué es lo que le pedirías? Ampliemos derechos a personas con discapacidad con recursos genuinos, que son los necesarios para que las personas puedan finalmente tener una calidad de vida acorde a la que tenemos todos. Me parece muy importante que el Estado esté presente. Hoy entendamos que no se brindan servicios en espacios públicos. O sea, el Estado no te da un espacio público a una persona con discapacidad para que asista, lo hace a través de los privados y al privado no le paga. Entonces digo, bueno, estas son las cosas que hay que corregir, una fuerte presencia del Estado, una fuerte inversión en materia de discapacidad para que todos y todas puedan estar teniendo la mejor calidad de vida.